La Iglesia Católica, la religión de Roma, disfrazada de cristianismo. La Iglesia Católica es vista comúnmente como la institución que preservó el cristianismo desde sus inicios. Sin embargo, al analizar su origen real, surge una perspectiva distinta. La Iglesia Católica no fue la religión de los primeros cristianos, sino una adaptación romana que convirtió el cristianismo en una herramienta de poder. En este reportaje exploraremos cómo Roma, en su afán de mantener su dominio, transformó su estructura pagana en una iglesia cristiana a su medida, creando una religión más romana que cristiana. 1. El cristianismo primitivo, una fe de los marginados. Los primeros cristianos eran comunidades pequeñas y perseguidas que practicaban una fe basada en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Este movimiento, contrario al poder imperial, se centraba en la igualdad, la humildad y la esperanza en un reino celestial, no terrenal. Sin templos grandiosos ni jerarquías complejas, el cristianismo primitivo era un desafío directo a las estructuras del Imperio Romano, que veía en esta nueva fe una amenaza para su estabilidad. 2. El cambio estratégico, la conversión de Constantino y el control del cristianismo. La situación cambió drásticamente en el siglo IV con la conversión del emperador Constantino al cristianismo. Lejos de abrazar el cristianismo en su forma original, Constantino y los líderes romanos vieron en esta fe una oportunidad para consolidar su poder. En lugar de destruirla, decidieron reformarla. Así nació una versión del cristianismo que no era la de los primeros seguidores de Jesús, sino una religión diseñada para servir a los intereses de Roma. 3. La Roma pagana que se vistió de cristianismo. La adaptación de símbolos y ritos. El proceso de transformación no consistió en eliminar lo pagano, sino en reconfigurarlo bajo un nuevo disfraz. Las festividades romanas, los templos y los rituales fueron adaptados al cristianismo para asegurar su aceptación popular. La Navidad, por ejemplo, se fijó en torno al solsticio de invierno, una festividad clave en el calendario pagano romano. El culto a los mártires y santos se construyó sobre la base de la veneración romana a héroes y figuras semidivinas. Incluso la estructura jerárquica de la Iglesia, con el Papa como figura central, replicó el modelo del Pontifex Maximus, el sumo sacerdote pagano. 4. La Iglesia Católica como herramienta política, control y unificación bajo la religión. Roma no solo adoptó el cristianismo, lo moldeó a su imagen y semejanza. Al hacerlo, la Iglesia Católica se convirtió en una extensión del poder romano. El Concilio de Nicea en 325 d.C., convocado por Constantino, estableció una doctrina oficial que eliminaba cualquier interpretación que no se ajustara a los intereses imperiales. La nueva religión mantenía la estructura autoritaria y centralizada de Roma, garantizando que el control sobre la fe y la política estuviera en manos de la élite imperial. 5. El surgimiento del papado, un poder romano vestido de cristianismo. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, la Iglesia Católica heredó la autoridad que antes pertenecía al emperador. El obispo de Roma, conocido como el Papa, asumió un rol de liderazgo que reflejaba la posición de poder del antiguo Pontifex Maximus. Lejos de representar la fe original de los cristianos, el papado representó la continuidad del poder romano, ahora bajo la apariencia de una institución cristiana. 6. La verdad. Detrás de la Iglesia Católica, una religión romana. Cuando observamos la liturgia, los rituales y las creencias de la Iglesia Católica, es evidente que su esencia está más enraizada en la Roma pagana que en el cristianismo original. Desde la veneración de imágenes hasta la grandiosidad de las catedrales, la influencia romana es innegable. La Iglesia Católica no es la continuación de la fe de los primeros cristianos, sino una reinterpretación diseñada para perpetuar la hegemonía romana bajo una nueva fachada. Conclusión: la religión de los romanos que sobrevive hasta hoy.
La Iglesia Católica, más que ser la religión de los cristianos, es la religión de los romanos vestida de cristianismo. Al adoptar símbolos, estructuras y prácticas paganas, Roma logró crear una institución que, bajo el manto de la fe, perpetuó su poder durante siglos. Esta religión híbrida que mezcla elementos paganos y cristianos se consolidó como la fe dominante en Occidente, pero su origen verdadero revela una agenda mucho más política que espiritual. La Iglesia Católica no es la iglesia de los seguidores originales de Jesús. Es la iglesia del Imperio Romano, reformada y adaptada para mantener su influencia en un mundo cambiante.